del 2015. En estos versó la información de solicitud sobre lo siguiente. El 996-615, que es el control del índice o el folio de Infomex Tabasco, solicitan copia en versión electrónica del informe del uso de los recursos ejercidos por Eduardo del Rivero, del municipio de Huimanguillo, del apoyo entregado por esa dependencia en el año 2011. En el siguiente folio, que es el 996-715, solicitan la información de Luis Roberto Salinas Falcón del año 2012 respecto también del informe del uso de los recursos ejercidos por esta persona. El siguiente es Emiliano Hernández con el folio 996-815, Emiliano Hernández Betancourt, del apoyo entregado durante el año 2012. El 996-915 de los ejercidos por Esteban Elías Ábalos del municipio de Huimanguillo durante el año 2013. Con relación al recurso 532/2015 y su acumulado 533/2015, con el folio 997-115 solicitan el informe de uso de los recursos ejercidos por Juan Francisco Cáceres de la Fuente del municipio de Tenosique por el año 2013. Y con el folio 997/2015 solicitan el informe de los recursos ejercidos por Julisa Nereida Arzola Marín del municipio de Tenosique, del apoyo entregado por esa dependencia durante el año 2013. El sujeto obligado es Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP. Pues bien, en este asunto proponemos la revocación de todos los asuntos en razón de que el sujeto obligado en cuestión determinó la disponibilidad de información, manifestando en algunos casos que le proporcionó una copia simple de la constancia de notificación de la solicitud de apoyo que dictaminó en su momento este órgano en beneficio de cada uno de los solicitantes. Pero no fue esa información la requerida por el recurrente, no fue un dictamen, sino solicitó el informe del uso de los recursos que le proporcionó a cada uno de estas personas. Y desde luego la SEDAFOP trató de enderezar obviamente este asunto haciendo nuevas actuaciones, y en estas nuevas actuaciones adjuntó documentación consistente en actas de entrega-recepción, facturas, recibo de dinero y constancias de notificación, pero pues tampoco esto satisface la información que en su momento requirió el recurrente por los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Y esto es justificado en razón de que en la regla de operación de estos recursos instrumentados y manejados por la SEDAFOP, el artículo 67, fracción segundo, inciso A, establece atribuciones y facultades de esta instancia ejecutora, es decir, la que entregó los recursos, de solicitar a cada uno de los beneficiarios la presentación de informes de avance físico financieros del proyecto, es decir, de esos recursos que les hizo llegar a cada uno de ellos. Consecuentemente, la información la debe de procesar de origen el que recibió el recurso y a la vez ser vigilado por esta instancia ejecutora, que es quien tiene la obligación, de acuerdo a sus atribuciones, de controlar el uso correcto de esos recursos públicos. Luego entonces el informe que los datos o informes documentales que le entregan en su momento al recurrente no satisface el derecho de acceso a la información, porque además de ello, como en su momento se hizo mención en el pleno anterior, hay una página del
en este caso del sujeto obligado, que debe mantener inclusive ya abierto para cada una de estas personas, en donde de alguna forma establezca el mecanismo de cómo agregar la información financiera del uso de los recursos públicos de cada una de estas personas, que en su defecto deberían hacer su propio portal de transparencia porque están utilizando recursos públicos. Sin embargo, desde luego, la SEDAFOP es la responsable de alguna manera de tener un icono dentro del portal de transparencia donde suba ese informe y establezca cuál es el mecanismo de uso que están realizando pues lo que se beneficiaron con esos recursos públicos. Y aquí quiero más o menos manifestar un ejemplo sencillo. Cada uno de nosotros como padre o madre de familia le pueden pedir dentro del hogar un informe de en qué te gastaste tu salario, de dónde proviene el ingreso y cómo realizaste el gasto de tu salario. Es exactamente lo mismo que aquí le están solicitando a este sujeto obligado, que le digan al recurrente de tal beneficiario cómo ejerció esos recursos y cuál es y cómo lo percibió. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero verifique físicamente si el ejercicio de esos recursos están bien aplicados. Si yo le autoricé, SEDAFOP, para construir 100 metros cuadrados de barda y le otorgué un beneficio de 100,000 pesos de presupuesto y cuando llego verifico físicamente no hay nada, quiere decir que no se está cumpliendo con el propósito por la que se le proporcionó el recurso a cada una de estas personas. Y dicho de paso, el beneficio que recibieron cada uno de estos ganaderos o agricultores son recursos públicos, recursos de todos nosotros y consecuentemente están sujetos a comprobación. Por lo tanto, proponemos la revocación de todos estos asuntos, no sin antes también manifestarle a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, que respecto a los recursos 530/2015, 532/2015, 533/2015, indebidamente proporcionó información confidencial del beneficiario de los recursos, como son la CUR y el domicilio, y desde luego deberá de inmediato modificar esa información y de la misma manera la Secretaría Ejecutiva se le instruye para que tire el oficio a la dirección informática de esa institución o del sistema Infomex para que de inmediato esos datos personales se eliminen del portal de transparencia y acceso a la información del sujeto obligado. Esos son los asuntos que traigo aquí, compañeros consejeros. Y bueno, pues queda a la disposición de ustedes los comentarios y en su defecto la votación a favor o en contra. Se le concede el uso de la voz al consejero José Antonio Borges, si tiene alguna cuestión que hacer valer en los proyectos que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez. Estoy de acuerdo con los proyectos, revisamos el proyecto relacionado con las quejas, observaciones dadas y se señala la reincidencia. Y en lo que hace a los recursos de revisión, ya hemos resuelto otros donde advertimos que los ciudadanos acceden a la información de otros ciudadanos que recibieron
recursos públicos en el marco de los programas sociales. Son vigilantes de los vigilados. Y por supuesto que esto contribuye a la rendición de cuentas, a la claridad en el ejercicio presupuestal y a observar que los presupuestos no son un insumo de cuates y cuotas, sino son precisamente para impulsar el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estoy de acuerdo con los proyectos. Bien, entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración este pleno las propuestas de los 3 proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita de Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto 7º del orden del día se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia amical. Lo pongo a consideración de los señores consejeros y si tienen alguna cuestión que hacer valer me la hagan saber al terminar de dar a conocer cuáles son los proyectos. Tenemos el recurso de revisión 224 que es acumulado al 232, ambos del 2015. Y de igual manera, si me lo permiten, quiero también proponer conjuntamente, porque se refiere al mismo asunto, el mismo sujeto obligado, inclusive el mismo solicitante, el recurso de revisión 228 del 2015. Bien. Previo análisis que se hace, como siempre emitimos una resolución a todas las actuaciones que obran dentro del expediente, nos encontramos que el particular solicitó al sujeto obligado copia en versión electrónica del monto transferido al fideicomiso y para el pago de pensiones y jubilaciones destinado a los asegurados de lista en el año 2006. Y también pide copia en versión electrónica de los montos transferidos al fideicomiso Fondo Empresarial desde el año 2002 al 2014, desglosado por año. Esto es en este recurso de revisión que está acumulado, que es el 220. Y en el otro pide, en el 228, copia en versión electrónica de las acciones realizadas con los recursos del fideicomiso desde el año 2006 al 2014, desglosado por año, y copia en versión electrónica de los montos transferidos al fideicomiso desde el año 2006 al 2014, desglosado. Aquí tenemos que en estos asuntos el sujeto obligado nos encontramos de que hace un acuerdo de disponibilidad y dice que de acuerdo al análisis que hicimos a ese acuerdo de disponibilidad se trata realmente de una declaración inexistente y por ende consideramos que se produjo al margen del debido desahogo del artículo 47 bis. Nosotros en muchos asuntos que hemos planteado aquí hemos hecho valer y hemos hecho énfasis de que la información se tiene que buscar, como hace rato usted manifestó, consejero Jorge, en todas las áreas que tenga la estructura del sujeto obligado. No en una parte nada más, sino tiene que hacerse una búsqueda exhaustiva. Y en ambos asuntos no se cumple con lo que dispone el artículo 47 bis de la materia. Y en esas condiciones se revoca para los efectos de que se haga
esa búsqueda y se cumpla con lo previsto en el artículo 47 bis de la ley de la materia. Es decir, yo creo que no es menester hacer tanto hincapié en que se fundamente y se analiza el asunto si vamos a lo concreto, que es que se realice la búsqueda exhaustiva en estos asuntos. Y para tal efecto se procede a la revocación. No sé si ustedes tienen alguna cuestión que hacer valer para efectos de que tome nota. Consejero. No, podemos proseguir con... Nos autoriza, no, bueno, bien, ¿sí? No se vale. El recurso de revisión que también pongo a consideración de ustedes es el 378 y su acumulado 379, ambos del 2015. ¿En contra de quién? Comisión Estatal Forestal. ¿Aquí qué se solicitó? Se solicita a la dependencia demandada que el número de áreas reforestadas en el estado de Tabasco durante el año 2006 y 2008, desglosada por especies sembradas, formulándose una solicitud en cada año a la que corresponde, se señalara los folios, y en respuesta a la comisión citada emitió acuerdo de disponibilidad en los que notificó dos gráficas que se titulan Histórico de la superficie afectada por incendios forestales 2000-2014 e Histórico de superficie reforestada en Tabasco 2005 y 2014. Como ustedes se darán cuenta, no es eso lo que solicitó el particular, y en esa virtud considero que sí le asiste la razón al particular, porque lo que pidió, número de hectáreas forestadas por especie y no por municipio, como lo trata de hacer valer el ente demandado en su informe. Por lo que si bien en el portal de transparencia de la responsable existen padrones de beneficiarios donde se advierten apoyos para reforestar y en algunos casos con especie, no menos cierto es que en el año 2006 no hay portal y que respecto al año 2014 no hay padrón. De ahí que resulta evidente que la información entregada no corresponde con la solicitada. Aunado a lo anterior, no hay evidencia en que el ente demandado haya desahogado el procedimiento de búsqueda previsto, como hace rato dije, en el artículo 47 bis de la ley de la materia. Mismo que reiteradamente en este pleno hemos citado y ordenado que se cumpla con dicho precepto. Sin embargo, nos encontramos que no se ha cumplido con lo mismo y por ende se establece la presunción de existencia de la información conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo antes citado, ya que la ley forestal del estado de Tabasco, en sus artículos 1, 28 y 29, establece que tiene como fin regular y fomentar la restauración y el aprovechamiento forestal mediante el Sistema Estatal de Información Forestal, mismo que deberá integrar toda la información en esta materia, incluyendo la contenida en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos, que deberán relacionarse de manera organizada y sistemática todos los datos estadísticos que encuentre y contables de los bienes y servicios a que se refiere. Por ende, consideramos que las gráficas proporcionadas no son suficientes para tener satisfecho el requerimiento que hace el particular y por ende lo que procede es revocar. No sé si tienen alguna cuestión o lo hacemos al final. Son asuntos conocidos. Muchas gracias. Entonces pasamos al asunto cuarto, el punto cuarto, que es el recurso de revisión 425 de este año en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué le piden? Le dicen que
copia en versión electrónica del listado de días y horario en la que ha sesionado la mesa directiva que dirige la Asamblea Territorial Electoral en ese partido en el municipio de Cárdenas, y en el que hayan participado su presidente y secretario. En respuesta, el demandado notificó el acuerdo de disponibilidad en la que señala que no ha realizado ninguna sesión bajo esa figura, mesa directiva de la Asamblea Territorial Electoral. Ante esto, el particular se inconforma e impugna, que es el asunto que estamos resolviendo, y dice que no le quieren dar la información. Se procedió al análisis de las actuaciones que obran dentro del expediente que nos ocupa y se tiene que le asiste la razón al particular. ¿Por qué? Porque el término mesa directiva que dirige la Asamblea Territorial Electoral sí fue utilizada por el sujeto obligado en el folio 00455415. Precisamente se proporciona el nombramiento de del secretario de la misma. Más aún, en el primer y segundo párrafo del numeral 33 del Manual de Organizaciones para Procesos Internos 2013-2018 dice: la Comisión Estatal, con la participación del Comité Directivo Estatal, emitirá la convocatoria para la celebración de las 17 asambleas electorales territoriales, debiéndose celebrar estas durante el periodo comprendido entre el viernes 17 y el domingo 19 de febrero del año 2012. Las convocatorias se emitirán con al menos 2 días de anticipación a la celebración de las asambleas electorales y se colocarán en los estrados del Comité Directivo Estatal Territorial, así como en los comités municipales. Entonces, todo esto que venimos analizando se tiene que, contrario a lo que expone el ente demandado, la figura en cuestión existe y por ende opera el principio de documentación en este caso, conforme a lo previsto en el artículo 47 bis de la Ley de la Materia. En este sentido, se revoca el acuerdo de disponibilidad dictado en atención a la solicitud de Narras y se requiere al demandado buscar exhaustivamente en cada una de las áreas que conforma el ente demandado y en los estrados del Comité Directivo Estatal Territorial de Cárdenas, Tabasco. Se requiere al secretario de la mesa al secretario de la mesa directiva que dirige la Asamblea Territorial Electoral del municipio de Cárdenas que dé cuenta respecto a la información solicitada en este asunto. Del resultado de la indagatoria dictará el acuerdo que en derecho corresponda y soportará con las constancias pertinentes el resultado de tal procedimiento. Es decir, que cuando haga la búsqueda exhaustiva señale todas esas precisiones que se hacen y que estén fundadas y motivadas. Y me paso al último asunto que tengo y que pongo a consideración también de ustedes, que es el 446 del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. ¿Qué se requirió? Es decir, se requirió que se diera el número de los elementos de la policía asignados al ingenio de Santa Rosalía. En respuesta, el ente demandado dictó un acuerdo de negativa con sustento en el proveído de reserva CM/CTAR 06-2014 y de los registros de este instituto. Nos encontramos que ese acuerdo de negativa no tiene sustento legal porque ya fue revocado. Sin embargo, la información solicitada no es susceptible de proporcionársele tal y como se requirió.
teniendo en cuenta que la preservación de la seguridad corresponde al orden de los valores ponderables contra el acceso a la información pública. Y la seguridad figura con excepción al derecho en la materia conforme a lo previsto en el artículo 31 de la ley que nos ocupa y que a la letra dice. Si me lo permiten lo leo. Artículo 31. La clasificación de la información procede solo en los siguientes casos. Cuando se trata de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Y dado el ambiente de inseguridad que prevalece no solo en ese municipio, sino en el Estado y en la República Mexicana, ha tenido que ser clasificable la información que vulnere la seguridad social, policial, municipal relativa a datos que pueden ser utilizados para medir la fuerza de reacción de la misma, como es el número de los elementos policíacos de ese ayuntamiento. Y así tenemos que quedará vulnerable a la seguridad de los empleados del ingenio que se trata, pues satisfacer exhaustivamente el requerimiento informativo implicaría que la respuesta fuera clara, concisa y definitiva, debiendo informar cuántos elementos están asignados y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de ellos, lo que expone un dato definitorio de la medición de fuerzas de tales elementos asignados al ingenio en mérito. Entonces, lo que procede en este asunto es revocar para los efectos de que dicte un acuerdo de reserva, pero ese acuerdo de reserva debe estar debidamente fundado y motivado conforme a la ley de la materia y su reglamento, y en el que exponga las razones por las cuales no puede proporcionar la información solicitada en la forma que lo solicitó. Y no decir que es inexistente o que no puede dar, pero sino lo que tiene que hacer es un acuerdo de reserva en el que el titular del sujeto obligado deberá firmar. Esos son los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. ¿Alguna cuestión a los mismos? ¿Ninguna? ¿Usted? ¿Perdón? Sí. ¿Está usted aquí? Sí. Ah. Sí, nada más quisiera referirme un poco al tema de el recurso de revisión 378 y su acumulado 379 en contra de la Comisión Estatal Forestal. Simplemente manifestar que parte de las obligaciones y funciones de los servidores públicos en un tema tan importante de protección ambiental debería ser efectivamente establecer los controles y elementos necesarios para tener la información concerniente a lo que le solicitan los recurrentes. Esto es una información primaria, toral, y por eso se dice que la humanidad, la propia humanidad mata a sus jóvenes, la propia humanidad crea las guerras, la propia humanidad destruye la tierra. Y yo creo que es una responsabilidad por parte de esta institución pública es que vigilen obviamente el medio ambiente, y la reforestación es una de las estructuras torales internacionales que todos debemos de vigilar, y ellos tienen esa función importante que cumplir, y parece que en este caso no se le está dando cumplimiento de acuerdo a la información que en un momento determinado están de alguna manera respondiendo como resultado de un acceso a la información. Y valga la redundancia, es una solicitud muy importante, tan importante que nos afecta a todos, y yo creo que ese es el tipo de solicitudes a las que debemos de enfocar la educación del ciudadano, porque esto nos beneficia a todos en la medida en que hagamos responsable a los servidores públicos de sus funciones, pues estaremos en la posibilidad de un mejor ejercicio presupuestal y correcto del ejercicio público. Nada más ese era mi comentario, señora Presidenta. Muchas gracias, muy bien. Le solicito al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Mucho gusto, maestra.
En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. Pasamos al punto octavo del orden del día, es relativo al sorteo de los recursos que están en trámite para turnarlos y realizar los proyectos respectivos.